En el verano de 1776, la Guerra de la Independencia de Estados Unidos iba tan mal para los rebeldes que, según los cronistas de la época, George Washington, el padre de la patria, sufrió una crisis nerviosa que derivó en un intento de acabar con su vida. Sin embargo, él no fue el único. Un estudio realizado en el 2006 por el Centro Médico de la Universidad de Duke en Carolina del Norte estimó que 1 de cada 2 presidentes norteamericanos sufrió de una enfermedad mental en algún momento de su vida, y 1 de cada 3 de ellos se vieron afectados mientras estaban en el cargo. Aunque el perfil de un político debería ser el de alguien que está dispuesto a ponerse al servicio de su comunidad, de acuerdo con los expertos, la realidad es que muchas personas que sufren distintos trastornos de personalidad han encontrado en la política el contexto ideal donde desarrollarse. Es así como quienes padecen el trastorno de personalidad narcisista no tienen que disimular su aire irrazonable de superioridad, ni esconderse detrás de esta máscara de absoluta confianza propia, pudiendo reaccionar excesivamente ante la más mínima crítica sin que nadie se lo reproche. El trastorno de personalidad antisocial, a veces llamado sociopatía, encuentra un contexto muy confortable con el auge de la extrema derecha, quienes no tienen que disimular su falta de discernimiento entre el bien y el mal, ni su incapacidad para reconocer los derechos y sentimientos de los demás. Incluso el trastorno histriónico de la personalidad encuentra en las sedes parlamentarias el lugar ideal donde escenificar sus espectáculos, pudiendo además culpar a sus antecesores o miembros de sus gabinetes de sus fracasos o decepciones. El trastorno de personalidad obsesivo-compulsivo ha encontrado su espacio en la politización de la justicia, permitiendo a quienes lo sufren establecer reglas absurdas y altos estándares de comportamiento que distan de la realidad de quienes los deben seguir. Lo mismo ocurre con los déficits graves de autoestima, que los pueden llevar incluso al consumo de drogas y de alcohol para soportar su inseguridad para tomar decisiones, su estado crónico de tristeza, los altos niveles de ansiedad, la poca estabilidad emocional y la hipersensibilidad a la crítica. Este indeseable matrimonio entre la política y los trastornos de personalidad ha llevado a psiquiatras de la talla del catedrático de la Universidad Complutense de Madrid, Francisco Alonso Fernández, a preguntarse: ¿cuántos políticos llevados por factores personales han cometido errores en sus gestiones? Aunque el neurólogo David Owen intentó dar respuesta a esta pregunta a través del estudio que realizó del cerebro de los líderes políticos durante 7 años, la conclusión resulta ser aún más perturbadora. El poder intoxica tanto que termina afectando el juicio de los dirigentes. El éxtasis del poder ya se observaba en la Grecia clásica, en donde fue definido como el síndrome de hubris. En griego antiguo, hubris significa orgullo desmedido, arrogancia y presunción, y se caracteriza por un ego exageradamente sobredimensionado, una ambición sin límite, una actitud desafiante y temeraria y un sesgo cognitivo que hace creer a quien lo padece que merece mucho más que el resto de los seres humanos a quienes desprecia. La dulzura de la política para atraer a quienes sufren estas y otras psicopatologías, al permitirles normalizar los síntomas de su enfermedad mental, se convierte en una espiral que alimenta sus síntomas, alejándolos cada vez más de la realidad, cumpliendo el proverbio de que aquel a quien los dioses quieren destruir, primero lo vuelven loco.